y lo tenemos en línea al doctor Oscar Atienza, médico, profesor de la UNC, investigador magíster en Administración Médica, a quien le damos la bienvenida y muchas gracias por atendernos como siempre. Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la comunicación. Un placer estar con ustedes. ¿Qué tal, compañero Oscar Atienza? Tenemos Todo varias bien. novedades para el día de hoy, ¿no? Bueno, sí, así es. Algunas buenas noticias que vienen de la mano de la vacuna, sobre todo. Creo que es lo que ha generado un poco de esperanza en todas las personas, aún en los anti-cuarentena, anti-vacuna y toda esta cuestión que empieza a surgir ahora, que es la nueva pelea, pero yo creo que aún ellos allá muy en el fondo entienden que esta también es la única solución. Así que bienvenida a la vacuna. Hay que esperarla y no relajarnos porque la verdad es que falta mucho todavía para eso. Son 3 meses largos. La gente cree que esto va a ser dentro de 30 días. No, el tema es largo todavía y en 3 meses pueden pasar muchas cosas si nos relajamos. Ansiábamos buenas noticias, pero como decís vos, es importante continuar con los cuidados, con la prevención. Y Oscar, la disculpamos a Isla que no va a poder estar en la entrevista, pero bueno, sabes vos que estás en conocimiento de que participa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de PJ Nacional y bueno, está acá, está escuchando, pero está en una conferencia. Oscar, queríamos comenzar y que nos cuentes un poquito, que le cuentes a la audiencia, bueno, esta novedad de la vacuna y si podés hacer también algunas explicaciones breves, las diferencias entre los tipos de vacunas. Todos aquellos que te siguen en Instagram y en Facebook ya lo saben, pero para compartirlo con toda nuestra audiencia. Bien, sí, como ya se sabe, hay un acuerdo, todavía no está firmado el contrato, se va a firmar esta semana, pero habría en principio un acuerdo con la vacuna rusa, que también no estaba dentro de las expectativas de que la tuviéramos, pero aparentemente el gobierno ruso tuvo ahí algún excedente, alguna posibilidad de producir una buena cantidad más de vacunas y estaría poniendo a disposición de la Argentina 25 millones de dosis, 10 millones para ahora el mes de diciembre y 15 millones para el mes de enero. Ya la Argentina tenía compromisos con otras vacunas. Por ejemplo, la de Pfizer, que tenía 3 millones de dosis confirmadas para el mes de diciembre, que esas también van a estar. Y después, bueno, hay compromisos con la vacuna de China, que son unos 9 millones más de dosis. La Covax, dijeron que otros 9 millones de dosis. Y la de Oxford, que estaría ya para el mes de febrero, que serían también, habían comprometido allí algo de 22 millones de dosis. Es decir, que con todo esto, la Argentina estaría terminando el mes de marzo con prácticamente el 100% de la población vacunada. No estaba en cuenta esta vacuna rusa. Es muy bueno esto porque acelera un poco los tiempos y ahora a partir del mes de diciembre dicen que segunda, tercera semana ya estaríamos empezando a vacunar al menos a los equipos de salud, que así como escuché en la nota anterior, ya hay muchos muertos y tenemos que tratar de evitarlos porque están en la primera línea y hacia ellos creo que va a ir un poco el primer oxígeno. El equipo de seguridad, la policía también han muerto mucho, así que tenemos que pensar en ello. Y en los grupos más vulnerables, que son las personas de más de 65 años, que serían los que la recibirían primero. Pero es una gran cantidad de dosis, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente unos 10 millones de personas que estarían recibiendo la vacuna en el mes de diciembre. Es casi el 25% de la población total. Y si no contamos a los menores de 18 años que no van a ser vacunados, estamos hablando de que estaríamos llegando a una cifra de casi el 40% de la población vacunada, lo que no es un tema menor y me parece que ya con ese escenario estaríamos logrando lo que siempre se habló, que sería la inmunidad del rebaño, que se logra solamente con la aplicación de la vacuna por allá por fines de enero. La vacuna rusa, les cuento algunas diferencias entre las vacunas, es interesante porque, bueno, primero se aplica en 2 dosis, una y a los 21 o 28 días la segunda dosis. Entre las 2 dosis lograríamos un 100% de inmunidad. Cuando uno habla de vacunación, de vacunar a la población, uno cree que todos adquieren inmunidad. Bueno, no es así en la mayor parte de la vacuna. Hay un alto porcentaje de la población que la adquiere, pero hay un pequeño porcentaje que no la adquiere. Con estas 2 dosis estarían adquiriendo inmunidad el 100% de los que recibirían la vacuna. Es decir, que en ese aspecto es muy, muy interesante.
El otro tema que tiene interesante es que es muy fácil de trasladar. La logística es fácil. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer y la Moderna necesitan temperaturas a casi 80 grados bajo cero. Ser trasladada en esas condiciones necesita un nivel de logística bastante importante. La de Oxford, no, esa necesita estar congelada, no a 80 grados bajo cero, pero congelada. Y trasladar ese tipo de vacuna es complejo, la logística es importante. La rusa no, vienen 2 frasquitos, en una viene un polvito que es el que se diluye después con un líquido que viene también en otro frasquito, se mezclan los dos y en el momento se aplican. Es decir, se prepara en el momento que se va a aplicar, con lo que es muy fácil para poder distribuirlo. Así es que tiene ese aspecto que es muy interesante. Las vacunas están hechas, la vacuna china, por ejemplo, tiene una característica especial que está hecha a partir del virus vivo, atenuado, que se llama, o muerto. Es decir, es el mismo virus que se lo atenúa, se le quitan estas partes que agravan la enfermedad o que tienen esta capacidad de infección y se administra de ese modo. La vacuna rusa está hecha a partir de partículas virales y se usa como vector a los adenovirus humanos. Es decir, que es totalmente segura, muy segura. Son pequeñas diferencias entre distintos tipos de vacunas que creo que es lo que más le interesa a la comunidad, saber cómo se va a transportar, que no pierda la cadena de frío, que es lo que siempre se pide en las vacunas y es de los temas más importantes. Así es que la vacuna rusa es muy segura, muy fácil de administrar, es en 2 dosis y la inmunidad se adquiere aproximadamente unos 10-15 días después de la segunda dosis. Así es que el que se coloque la primera dosis en diciembre y la segunda dosis va a estar cayendo por allá por fines de diciembre o enero, va a adquirir la inmunidad por mediados de enero. Así es que no hay que relajarse. De aquí a esa fecha nos están faltando por lo menos 75 días que van a ser duros, muy complicados, y si nos relajamos van a ser el doble de complicados. Hasta esa fecha no hay que bajar los brazos y seguir cuidándose como lo estamos haciendo hasta ahora o incluso un poquito mejor, ¿no? Oscar, muy importantes, son alentadores los datos que das, sin embargo, siempre manteniendo y siendo consciente de que hay que salir con los cuidados. Como adelantaste un poquito, también hay movimientos, así como hay movimientos anti-cuarentena, hay algunos movimientos anti-vacuna que se profundizan en estos tiempos para allá y que confunden a la gente, hay mucha gente que tiene miedo, temerosa de esta situación, para llevarles tranquilidad a todos aquellos de que las vacunas son necesarias y es la única forma de detener este virus. Así es, mira, ustedes habrán escuchado, ahora lo escuchamos todo, ¿no? La gente ya llega a los 90 años sin mayores problemas, cualquiera de nosotros, con cuidados mínimos llegamos a los 90 años, ya la gente no se muere a los 60 como se moría hace 20, 30, 40 años atrás. Es decir, que hoy llegamos a esa edad sin mayores inconvenientes. Y eso es gracias a 2 grandes incorporaciones que hizo la humanidad. Una, el agua potable, y 2, las vacunas. Gracias a las vacunas ya tampoco estamos viendo más gente que tenga, por ejemplo, problemas de discapacidades físicas que los generaba la poliomielitis. Mucha gente adulta que nos está escuchando ahora y que tiene algún grado de dificultad física lo obtuvo por el tema de la epidemia de poliomielitis que tuvimos allá por la década del 60. Hoy con las vacunas eso no pasa. Tenemos un calendario de vacunación que evita que nos enfermemos de tuberculosis, de sarampión, de las hepatitis. Las hepatitis han matado muchísima gente. Hoy con la vacuna lo estamos evitando. Han logrado mucho más seguridad en nuestra vida. La verdad es que lo único que han hecho vinieron a mejorar la calidad de vida de las personas y a alargar la vida, aumentar la expectativa de vida. Y eso hay que decírselo a la gente, hay que explicarle que la vacuna vinieron a solucionar muchos problemas. La mayor parte de la duda de la gente está, primero, por el lado del sesgo ideológico, porque si la vacuna que nos fuésemos a aplicar fuese de Estados Unidos o de Inglaterra, no habría ningún tipo de problema y esto estaría totalmente solucionado, no tendríamos discusiones al respecto. Pero como es rusa o podría llegar a ser China, ahí sí aparece este sesgo ideológico que
viene de la mano de la persecución del comunismo que instalaron por allá por la década del 60 y 70, de la mano de los yanquis, que todo lo que era de color rojo, comunista, tenía su impronta en la sociedad. Quiero decirle que los rusos y los chinos tienen un nivel, un desarrollo tecnológico único, al mejor nivel o de un nivel mucho más alto que el resto del mundo. Dos vacunas muy importantes produjo Rusia, la del ébola y la del MERS, que es el pariente más cercano que tiene el coronavirus actual, y a partir del cual se ha hecho la vacuna que tenemos ahora. Y se hizo tan rápido porque ellos ya tenían ese antecedente previo. Era también un coronavirus, así que les costó mucho menos, digamos, producir esta vacuna. Pero les quiero decir lo siguiente, miren, ustedes me cortan cuando vean que yo me extiendo demasiado. A ver, las vacunas se crean en 4 fases. La fase preclínica, que se prueba en animales, la fase 1 y la fase 2, que miden la seguridad de las vacunas. Es decir, que toda vacuna que pasó a fase 3 ya es segura. Pasó las etapas en donde se esperaban que se produjeran algún tipo de reacción adversa complicada, compleja. La fase 3 mide efectividad y se prueba masivamente en grupos de cantidad de por lo menos 200 a 500.000 personas. Cuando uno crea una vacuna, por ejemplo, tomemos el ejemplo del ébola. Yo quiero crear una vacuna contra el ébola. Creo la fase 1, la fase 2 y la preclínica. Con eso mido la seguridad. Digo, la vacuna es segura. Ahora, tengo que vacunar a la gente y mandarla a que haga vida normal a ver si estas personas se infectan, porque puede ser que yo cree una vacuna y no tenga efectividad. Que le ponga la vacuna a la gente, la mande a la calle y se termine infectando y enfermándose del ébola. Bueno, para llegar a cumplir con la fase 3 necesito cantidades de 200 o 300.000 personas. En una enfermedad como el ébola, como el sarampión, que están casi erradicadas y que hay pequeño foco, para llegar a esa cantidad necesito 10 años. 10 años de probar en personas que viven cerca de esas zonas. Es decir, con el coronavirus no pasa eso. Yo levanto un ladrillo y tengo 10 infectados. Hay infectados por todos lados, de modo que llegar a 300 a 500.000 personas es muy fácil. Por eso que la fase 3 se cumple rápidamente. Pero la gente tiene que quedarse tranquila, porque la fase 3 dura 2 años y recién va a estar terminando en el 2022. Lo que se hace ahora, en base a la urgencia que estamos teniendo, porque este virus está matando muchísima gente, es realizar una apertura temprana o hacer un corte temprano de este proceso de investigación. Entonces se hace un corte y se evalúan 50 a 100.000 casos, que son muchísimos, muchísimos. Y se mide el nivel de anticuerpo que desarrollaron. Y también se mide esto, digo, si estas personas que recibieron la vacuna se infectaron e hicieron la enfermedad. Bueno, ese corte previo es en el que estamos en este momento en la fase 3 con todas las vacunas. No es solamente la rusa, está pasando por este mismo proceso la de Oxford, la Moderna, la Pfizer, todas. Se hace un corte anticipado. El corte final se va a hacer en el 2022, pero ahora se hace un corte anticipado porque no podemos estar 2 años más esperando a abrir resultados, teniendo la cantidad de casos que tenemos. Digo, la cantidad de casos de coronavirus a nivel mundial garantiza que podamos hacer un corte previo con una cantidad enorme de personas vacunadas para poder medir la efectividad. Es decir, que en realidad, si bien va a llevar mucho tiempo, estaríamos solucionándolo por el otro lado, porque la extensión que tiene la cantidad de casos a nivel mundial es tremenda, y eso nos permite agilizar los tiempos. Así es que a la gente decirle que es segura y que hasta ahora es efectiva, porque está generando la cantidad de anticuerpos que estábamos esperando que se generen, y mucho más. Hay vacunas que son mucho más efectivas en la generación de anticuerpos que el mismo virus. Así es que en eso ya está totalmente tranquilo, y no hay un solo reporte, o les puedo decir, hay uno solo entre todas las vacunas, que es de la vacuna de Oxford, de Inglaterra, que generó una enfermedad, pero todavía no se sabe si es a partir de la vacuna. Hay que seguir estudiándolo. En general, las 26, 27 equipos que están produciendo vacunas no han tenido reportes de casos graves. Las reacciones adversas más conocidas son las que ya conocemos de la vacuna. Dolor de cabeza,
dolor en el lugar de la inoculación, algún estado de malestar por 2 o 3 días, y hasta ahí llega, no hay más que eso. Así es que, vuelvo a repetir, es totalmente segura. Hay que estar agradecido que tengamos una vacuna ahora en los próximos 25 o 30 días para ser aplicado, y sería un poco la luz al final del túnel, y en este caso parece que no es un tren, parece que podría ser la solución final, ¿no? A la gente decirle que se quede tranquila. Y empezará la batalla ahora con los antivacunas, porque es algo que veo que se viene. En el día de hoy la cantidad de publicaciones han sido tremendas, y bueno, llevarle a la gente esta tranquilidad, ¿no? Que la vacuna es segura, que se queden tranquilos, y que agradezcamos que la tenemos ya a la vuelta de la esquina. Recordamos a toda nuestra audiencia que estamos en diálogo con Oscar Atienza, que es médico, profesor de la UNC, investigador magíster en administración médica, como me gusta decir a mí, casi un columnista de un programa de miércoles, llevando tranquilidad. Oscar, importante esto que marcas, porque respecto a la cantidad de casos de coronavirus que hay, la posibilidad que da de experimentar con eso, porque mucha gente también planteaba esta situación de no, cómo va, que se están adelantando las fases, que no se ha aprobado el tiempo suficiente, y bueno, recién lo explicaste perfectamente con esta diferenciación de que con la cantidad de casos que hay y con la urgencia que se tiene de poder darle un corte a esta situación, las vacunas, casi en su mayoría todas, están preparadas para bajar y para darle un corte en principio a este virus tan terrible que nos está pegando a todos. Así es. Si yo quisiera crear una vacuna, por ejemplo, para la fiebre hemorrágica argentina, que la zona endémica es el sur de Santa Fe, sur de Córdoba, norte de La Pampa, y necesitara una casuística de 200 o 300 mil casos, voy a tener que esperar 6, 7 años para lograr esa cantidad. Con el coronavirus no ocurre eso. Entonces allí donde está el miedo de la gente, y hay que explicarle que una cosa está reemplazando a la otra. La cantidad de contagios que hay a nivel mundial garantiza la exposición de los vacunados. Y eso hace que se acelere ese proceso. No tiene nada que ver con la seguridad de la vacuna, que ya fue medida y son seguras todas las vacunas. Esta tercera etapa mide solamente la generación de anticuerpos y la calidad de estos anticuerpos, que si yo me expongo ante los infectados, después de 2 o 3 meses, no hago la enfermedad. Eso nos da la garantía, la eficiencia de la vacuna, y es lo que se está midiendo ahora. Así es que a la gente decirle quédese tranquila, que la seguridad ya se midió y son todas seguras. Ahora estamos midiendo eficiencia y aceleramos los tiempos porque hay infectados de coronavirus en todos los países. Y eso hace que nos ayude a acelerar un poco esta tercera etapa, que es a la que todos le tienen miedo y que no tienen que tenerle miedo. Oscar, no sé si esta información, si la tenés, si nos puedes confirmar. La gente nos pregunta, nos llegan mensajes a nuestros teléfonos personales, si la vacuna en principio sería para todos, es decir, ejemplo, o hay restricciones, una persona que tuvo un infarto o que tiene alguna complicación médica, ¿se puede vacunar o tiene que tener algún cuidado en particular? No, esta vacuna la van a poder recibir todos. No va a tener ningún tipo de restricción. Habrá que ver ahora la publicación final, que va a estar en estos días, pero en principio hasta inmunodeprimidos la podrían recibir, que no, por ejemplo, ellos no pueden recibir la vacuna a virus vivo atenuado, porque te están inoculando el virus, pero viene disminuido en su capacidad de infección. Pero ellos, por ejemplo, ese tipo de virus no lo podrían recibir. Este sí, porque son partículas de virus que se estarían inoculando en la persona, y a partir de allí se generan los anticuerpos. Así es que yo creería que la mayor parte de la población, casi toda, va a poder recibir esta vacuna sin mayores tipos de inconvenientes, lo que mejora todavía la situación. Los únicos que no lo van a poder recibir son los menores de 18 años, porque en ellos no se han hecho prácticas, no se han hecho pruebas. Así que eso va a quedar para una segunda etapa. Pero hasta ahora la mayor parte de la población la va a poder recibir. No hay ningún tipo de restricción hasta este momento. Habrá que esperar las publicaciones finales, pero hasta ahora todo indica que no vamos a tener mayores inconvenientes a la hora de vacunar a las personas. Oscar, saliendo un poquito del tema de la vacuna, algo que vos venías adelantando de hace tiempo, que lo comentaste también, que escuchaste la nota anterior con Diego, respecto a que el personal de salud en algún momento iba a salir a gritar a la calle y a decir que no dan más y que, bueno, el gobierno tampoco le está dando respuesta. ¿Que tenés alguna opinión formada respecto a esto?
Sí, mirá, creo que lo charlamos con ustedes hace 3 o 4 miércoles atrás y que les dije que iban a haber novedades en ese sentido porque uno ya veía el malestar. Vos ya empezás a ver la cantidad de personal de salud muerto. En la última semana hay más de 10 personas, en total ya son más de 30. Infectados ni siquiera se tiene ya el número, se ha perdido el conteo de la cantidad de infectados. El gobierno sigue mirando para otro lado, el gobierno está más preocupado por abrir el Festival de Cosquín y el de Jesús María que por darle solución al personal de salud. Es más, dicen, van a abrir los festivales con hospitales de campaña a un costado. Es decir, cuando vos ves ese tipo de situaciones, son casi provocaciones de parte del gobierno, te das cuenta que tiene que surgir del otro lado, y me alegro muchísimo que estén todos los gremios unidos nuevamente para tratar de decirle a la gente, porque no solo al gobierno, hay que explicarle a la gente que el equipo de salud está muriendo, que se está enfermando, que le está pasando bastante mal. Es un llamado de atención a las personas, así es que ahí vamos a estar en la movilización como corresponde, poniéndole lo que tengamos que poner para que la gente se entere que no está pasándola bien y que es injusto que mientras algunos preparan los bolsos para las vacaciones, los otros estén muriendo. Y esto se va a agravar en los próximos días si no se hace algo, porque ya es llamativo, ¿no? Que en los últimos 7, 8 días hayan muerto 10 médicos, o 10, mayoritariamente han sido médicos, hay 1 o 2 enfermeros y alguna otra persona del sector administrativo. Pero vos empezás a ver, hay un problema que se va a empezar a acentuar un poquito más, porque a medida que pasa el tiempo hay más estrés, más agotamiento, y eso baja la defensa de las personas. Así que yo me alegro que haya surgido definitivamente este paro, y si el gobierno no toma nota, habrá que ir con otra medida de fuerza más hasta que tome nota. Así tiene que ser, porque no podemos permitir que la gente siga enfermando de lo que no debe enfermar y se mueran de lo que no debe morir. Hay gente que no debería haber muerto y sin embargo murió porque no se prepararon, no se hicieron las cosas como deberían haberse hecho. Así que allí estaremos el día del paro. Sin duda que es así como lo mencionas. Y también de contarle un poco a la audiencia, porque en esta movida de redes sociales, y bueno, con la vacuna y con la cuarentena, que no es cuarentena, que se terminó como uno explica, que duró 30, 40 días, que Europa tampoco es la panacea, que la están pasando muy mal en Europa. Así es, mira, en Europa lo que están teniendo es un rebrote, no es la segunda ola. Muchos dicen es la segunda ola, no, conceptualmente es un rebrote. La segunda ola viene después de que pasó la primera, que desapareció el virus y ahí aparece. Ellos lo que están teniendo en este momento es un rebrote. Cuando empezaron en el mes de marzo a subir en la cantidad de casos, cuando llegaron a unos 4 o 5 mil casos diarios, se metieron en una cuarentena bastante dura y estricta los europeos. Eso hizo que su curva bajara y bajara prácticamente cero, porque estuvieron en el mes de junio, hubieron días que tuvieron 0 casos, con casi 0 muertos. Pero relajaron todo, abrieron bares, restaurantes, abrieron el sector turístico, las playas, veíamos las plazas llenas de gente que festejaba y parecía ser que había terminado todo para ellos, y no fue así. Desde acá le decíamos, tengan cuidado que el virus es infeccioso. Y hoy algunos países de eso, como por ejemplo Francia, que tuvo su mayor pico en el mes de marzo con 6.800 casos, hoy está arriba de los 50.000 casos diarios, es decir, que está con casi 10 veces la cantidad que tuvo en marzo. Y les esperan los próximos días una alta letalidad, porque la letalidad del virus está en 1.5 o 2 puntos, es decir, que hay que esperar para algunos países de ellos días de 1.000 muertos nuevamente, lo que va a ser, o más, lo que va a ser una catástrofe. Por eso que empezaron ahora con confinamiento. Vos tenés a Irlanda con un confinamiento de 4 semanas, Inglaterra que va por un confinamiento, Alemania, Francia, ya hay lugares en donde empiezan con los toques de queda. Así es que yo veo que la tienen complicada, ¿no? Y ellos el problema que tienen es que no van a tener la vacuna antes del mes de febrero o marzo, a menos que adquieran esta vacuna rusa. Pero dudo que sea así es que tienen un trecho largo todavía con una alta cantidad de casos y con la gente casi negándose a una cuarentena dura. Así que me parece que la tienen complicada todavía. ¿Vos crees que para las vacaciones nuestras en nuestro sector va a ser complicado si se sigue abriendo como parece que se está abriendo todo?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a estar muy complicados, sobre todo vamos a llegar a un mes de enero con una cantidad de casos altísima. Ojalá que la cantidad de vacunas alcance para frenar un poco eso. El problema de las vacunas que van a ser aplicadas en el mes de diciembre y la inmunidad nos va a estar llegando en el mes de enero. Es decir, que yo veo un mes de diciembre complicado, un mes de enero muy, muy complicado, y recién veremos empezar a bajar la curva real y la cantidad de casos por allá finales de enero o principios de febrero. Así es que por ahora decirle a la gente que se cuide, que no se relaje, porque estamos lejos de la meseta que nos dicen que estamos teniendo. La meseta que estamos teniendo es por falta de testeo, sobre todo el testeo del contacto estrecho y del contacto estrecho, que hoy lo tenemos que sumar y que son muchísimos. Yo en los vivos diarios que tengo, no me pasa algo que no me pasaba hace 30 días atrás, y es que hoy la cantidad de gente que me dice que tiene casos es altísima. La cantidad de gente que conoce ha fallecido es altísima. Eso se da en los vivos que hago ahora. Y quiere decir que hay mucho más casos que hace 30 días atrás. Así es que a no relajarnos. Así es, Oscar, a no relajarnos, a seguir teniendo en cuenta todas las medidas de bioseguridad. Nosotros, de todos los que hacemos un programa de miércoles, queremos agradecerte por esta deferencia que tenés de atendernos todos los miércoles y llevarle a la audiencia datos y tranquilidad. En este caso, por fin, fue el primer miércoles que hemos tenido una noticia un poco más linda para contarles a la gente. Te agradecemos, vamos a seguir comprometiendo, si usted nos lo permite, para los próximos miércoles y seguir viendo cómo avanza esta situación de la pandemia en Córdoba, en el mundo y en el país. Sí, yo les agradezco muchísimo. Seguramente para el miércoles que viene ya vamos a tener la cantidad exacta de vacunas que se van a comprar y los momentos justos en los que van a empezar a ser aplicados y qué dosis nos van a tocar a los cordobeses, que es lo que más por ahí nos va a importar. Cuánta cantidad de dosis, si esa cantidad de dosis va a alcanzar para poder frenar un poco esta cantidad de casos que estamos teniendo. Así es que gracias por la convocatoria de todos los miércoles. Ya estoy agendándolo para el próximo. Y ojalá que podamos traer muy buenas noticias a partir de ahora en todos los miércoles. Muchísimas gracias, Oscar, nos estamos viendo. Gracias. Mandamos un abrazo, querido Oscar. Nos vemos. Chao, Hugo. Chao, Franco.